Nunca te las he contado. Ahora que tienes éxito, eres nuestro orgullo. Nosotros estamos conformes. De verdad lo estamos. Ya es cosa del pasado. ¿Por qué lo mencionas? Los padres somos el trampolín de nuestros hijos. Si el trampolín se rompe o ensucia, es su destino. Mientras nuestros hijos puedan avanzar, vale la pena. Sin mis padres no sería lo que soy hoy. Hoy se casa mi hermano, y soy su hermana. Si yo no lo apoyo, ¿quién lo apoyará? ¿Solo son unos cientos de miles de euros? ¿Y qué más da? Le transfiero 200.000 euros ahora, más 100.000 euros en efectivo. En total 300.000 euros. Todo es mi regalo para mi hermano. Es irrecuperable. Amor, créeme. De verdad es la última vez. De verdad es la última vez. Cuando Javito se case, será más maduro. Ya no nos molestará. Al empezar, María Luna le envió a su familia 50.000 euros y nos dejó en la calle. Me prometió que sería la última vez. Amor, de verdad es la última vez. Cuando tengamos dinero, viviremos bien juntos. Cuando la empresa consiguió su primer gran contrato, María Luna usó los fondos de emergencia sin permiso para darle casa y auto a su hermano, causando que el proyecto se quedara sin fondos, y me prometió que sería la última vez. Amor, te lo prometo. Es la última vez. Perdóname. Y más. Con esfuerzo juntamos el enganche, pero María Luna, sin decir nada, lo envió a su hermano para la dote. Y me prometió que sería la última vez. Amor, de verdad es la última vez. La última vez. Cuando Javito se case, mis padres estarán tranquilos. Y no daré más dinero a mi familia. De verdad es la última vez. Es la última vez. De verdad es la última vez. La última vez. Para mí también es la última vez, María Luna. No tenemos futuro. Manuel, ¿qué quieres decir? ¡Detente! Hola, licenciado Ledesma. Soy yo. Sobre el divorcio. Hablemos. Mi esposa solo quería ser la salvadora de su familia. Usó nuestros bienes comunes para comprarle auto y casa a su hermano y pagar su boda. Vació los fondos de emergencia de la empresa y me dejó en la ruina. Así que preparé una trampa. Al final, esa familia tan avariciosa quedó con una deuda enorme. 10.000 euros. 20.000 euros. 100.000 euros. 100.000 euros. Ya no puedo, de verdad no puedo. Directores Zamora y Ledesma, hablemos un poco sobre la inversión. Ay, doctor Rivera. Una última. Les digo la verdad, de verdad ya no puedo. Además, mi estómago es delicado. Ahora mi estómago de verdad no lo soporta. El alcohol revela el carácter. Y la capacidad, el valor. Si quieres nuestra inversión, ¿no puedes pasar esta pequeña prueba? ¡Brindis! Mi hermano se casa hoy. ¿Dónde estás? Bien, entonces. Tranquilos. Director Zamora. Director Ledesma. Señores, te lo vacío. Sobre el proyecto, les pido a los señores su apoyo. Basta, basta. Manuel, firmé el contrato. El primer pago en 20 minutos llegará a tu cuenta. El resto llegará el próximo mes. Gracias, presidenta Fajardo. Lo que vale no es el alcohol que bebes, sino tus investigaciones. No pierdas tiempo en estas pruebas absurdas. $50.000 euros. Los 100.000 euros. 70.000 euros.
Lunita, Manuel aún no llega. Según nuestras reglas, para estar completo solo falta un detalle. Así es. Si no viene, no estará completo. Pon un poco más, pon un poco más. Un poco más. Un poco más, un poco más. ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ja, ja, ja! Amor, ¿por qué tardaste tanto? Todos te esperaban. Me dio mucha pena. Lo siento. Por cierto, acabo de cerrar una inversión. El primer pago ya llegó a la cuenta. ¿En serio? ¡Qué bien! Sabía que lo lograrías. Vamos, vamos, todos te esperan. Vaya, al fin llegó el cuñado. Ahora sí estamos todos. Según nuestras reglas, en la boda del hermano, entre más regalo den la hermana y su esposo, más prestigio para la familia. Y la vida de los novios será mejor. Amor, hagámoslo como acordamos. 100.000 euros. Oye, es lo máximo que podemos gastar. No hagas como antes. No te emociones tanto. Tranquilo, lo sé. €100.000. Increíble. Esta cifra en toda la zona es la mayor. Sí. Javito, ¿mi regalo es suficiente? No, hermana. Apenas empieza. Javito, ya basta. Solo tenemos esto hoy. Cuñado, no puede decir eso. El regalo no es solo dinero. Es lo que mi hermana valora a Javito y a mí. ¿Verdad, hermana? Javito, Sofía, yo, María. Ustedes son los dueños de la empresa. 100.000 euros. Si se sabe, tal vez la gente piense que sus negocios no van muy bien. Sí, solo 100.000 euros. Cálmate, amor. La renta del próximo trimestre y los salarios cuestan dinero. No podemos dar más. Lunita, no les hagas caso. Sé que te cuesta. La boda de tu hermano, que sea sencilla, es culpa de tus padres. Disculpen todos. El regalo es solo esto. No hay ni un centavo más. La familia Luna no puede, por la imagen, matar a nuestra hija. María siempre prioriza la imagen por encima de todo. Mis suegros saben cómo manipularla. Unas palabras de compasión y la mirada de los demás son suficientes para que actúe sin pensar, y nunca piensa en nuestra situación. ¿Quién dice que soy tacaña? Papá, mamá, al año nuevo compramos un auto nuevo y derribamos la casa vieja para hacer 3 pisos. Yo pago. Sobre la dote, no molestes a tu hermana. Le cuesta. Tu madre y yo nos encargamos. Trabajaremos de más. Ahorraremos 2 o 3 años y llegará. Papá, mamá, tranquilos. Yo pago la dote de Javito. No es gran cosa. Hoy se casa mi hermano. Estoy feliz. No es solo dinero. Miren. Su cuñado acabó de cerrar una gran inversión. El dinero ya llegó. Hoy yo haré que se vean de lo mejor. María, si te atreves, me divorcio. Si te atreves, me divorcio. Lunita, no seas tonta. Sé que cada centavo que ganas no es fácil. Y este dinero de hoy no puedes darlo más. Sí, Lunita, como hermana ya hiciste lo posible. Escucha, Manuel. No daremos este dinero. Lo que soy hoy es gracias a mis padres. Trabajaron duro para que estudiara. Lunita, ya no digas más. Te pagué la escuela sin esperar nada a cambio. Antes, para tu colegiatura, vendí mi sangre. Y tu papá pidió dinero de rodillas. Estas cosas, hasta hoy, nunca te las he contado. Ahora que tienes éxito, eres nuestro orgullo. Nosotros estamos conformes. De verdad lo estamos. Ya es cosa del pasado. ¿Por qué lo mencionas? Los padres somos el trampolín de nuestros hijos.
Si el trampolín se rompe o ensucia, es su destino. Mientras nuestros hijos puedan avanzar, vale la pena. Sin mis padres no sería lo que soy hoy. Hoy se casa mi hermano, y soy su hermana. Si yo no lo apoyo, ¿quién lo apoyará? ¿Solo son unos cientos de miles de euros? ¿Y qué más da? Le transfiero 200.000 euros ahora, más 100.000 euros en efectivo. En total 300.000 euros. Todo es mi regalo para mi hermano. Es irrecuperable. Amor, créeme. De verdad es la última vez. De verdad es la última vez. Cuando Javito se case, será más maduro. Ya no nos molestará. Al empezar, María Luna le envió a su familia 50.000 euros y nos dejó en la calle. Me prometió que sería la última vez. Amor, de verdad es la última vez. Cuando tengamos dinero, viviremos bien juntos. Cuando la empresa consiguió su primer gran contrato, María Luna usó los fondos de emergencia sin permiso para darle casa y auto a su hermano, causando que el proyecto se quedara sin fondos, y me prometió que sería la última vez. Amor, te lo prometo. Es la última vez. Perdóname. Y más. Con esfuerzo juntamos el enganche, pero María Luna, sin decir nada, lo envió a su hermano para la dote. Y me prometió que sería la última vez. Amor, de verdad es la última vez. La última vez. Cuando Javito se case, mis padres estarán tranquilos. Y no daré más dinero a mi familia. De verdad es la última vez. Es la última vez. De verdad es la última vez. La última vez. Para mí también es la última vez, María Luna. No tenemos futuro. Manuel, ¿qué quieres decir? ¡Detente! Hola, licenciado Ledesma. Soy yo. Sobre el divorcio. Hablemos. Esta vez parece que sí es diferente. ¿De qué sirve estudiar tanto? Unos pueblerinos siguen siendo pueblerinos. Jolera pobreza. Se nota desde lejos. ¿Ustedes de la ciudad son superiores? ¿No solo que nacieron unos años antes en un mejor lugar? Les digo algo. Nosotros sí sabemos resolver problemas. Y no solo eso. En el futuro iremos a la mejor universidad y a la ciudad más grande. ¿Y quién menospreciará a quién? Aún no lo sabemos. No tenías por qué hacerles caso. ¿Por qué no? Manuel, aunque seamos de un pueblo pobre, no somos inferiores a nadie. Tenemos que salir adelante. Que todos los que nos menosprecian no nos vean ni siquiera la espalda. Por primera vez sentí que esta chica tenía una luz ardiente. Mira, Manuel, ¿qué te dije? ¡Lo logramos! ¡De verdad lo logramos! En ese momento, ella era mi orgullo, mi escudo. Lunita, te tengo que decir algo. Prepárate. Sobre la patente. Ya tenemos la patente. Ya podemos buscar inversiones. Lo sabía. Lo sabía. Manuel, eres el mejor. Bien, tú te encargas de la técnica, yo me encargo del mercado y el dinero. No creo que entre los dos perdamos contra los que viven de sus padres. Oh. Las empresas de esta lista, mañana las visitaré una por una. Si una no, 10. Si 10 no, 100. Manuel, creo que tendremos éxito. Tenemos que tener éxito.
En ese momento estaba seguro de que con esta chica a mi lado podría superar cualquier obstáculo. Pero fuiste tú quien entregó todo lo que tanto nos costó a otros en bandeja. Doctor Rivera. Doctor Rivera, ya salieron los datos del experimento. Para el gran avance final, nos falta solo un paso. Bien. Pero, para adelantarnos a la competencia, el presupuesto de R&D se excedió en un 50%. Me temo que no duraremos más de 2 semanas. Este es el contrato de hipoteca. Recién lo conseguí. El lunes que viene llegará a la cuenta de la empresa. ¿Esto la directora Luna lo sabe? Roberto, me has acompañado tantos años. Te diré algo. María Luna y yo nos divorciaremos. Amor, ¿de qué hablaban? Amor, sé que después de las cenas te duele el estómago. Te preparé sopa de arroz. Así que ella lo veía todo. Solo decidió ignorarlo. Amor, me equivoqué. Hoy actué por impulso. Cuando todos me presionaron, me dio vergüenza. Además, Javito es mi hermano. Entiéndeme, ¿sí? No has ayudado a tu hermano lo suficiente ya. Lo juro. Juro que será la última vez. Javito ya está casado. Vivirá en el pueblo. Estamos lejos, en la ciudad. Cada uno por su lado. Ya no me meteré con ellos. La última vez. María Luna. Esta vez no te voy a creer. Amor, el proyecto está en un momento clave. Si nos divorciamos, el equipo se desestabilizará. Afectará el progreso. Es tu mayor esfuerzo. Imagino que no quieres que se vea afectado. Me estás amenazando. No, amor. ¿Cómo podría querer decir eso? El proyecto no puede verse afectado, así que aprovecharé este tiempo para recuperar lo mío. Bien. No nos divorciaremos por ahora. Veré cómo te comportas. Tranquilo, amor. Te demostraré que puedo. Solo fue un susto. ¿Cómo podría Manuel dejarme? Amor, tengo que decirte algo. El proyecto en el extranjero tuvo un problema. Quizás tengas que ir a vigilarlo un tiempo. ¿El proyecto en el extranjero? ¿No iba muy bien ese proyecto? El proyecto allá de repente cambió de gerente. Así que tienes que revisar los detalles. Siempre lo has seguido tú. No confiaría en otra persona. Oh. Bien. Entonces encárgate bien de la empresa aquí, que no haya más problemas. ¿Aló? ¿Qué pasa? Doctor Rivera, el equipo del extranjero nos pidió de repente datos de la arquitectura original. Recuerdo que esos datos solo los tiene usted. No hay prisa. Tengo una copia en mi computadora. Te los mando ahora. Genial. ¡Ataque, ataque! ¿No sabes jugar? ¡Habilidad! ¿Y la habilidad? Cuñado, justo a tiempo. El inodoro se atascó. Mi hermana lo está desatascando. Ve a ayudarla. ¡Habilidad! ¿Dónde está? ¿Qué hacen aquí? Amor. ¿Por qué volviste de repente? ¿No decías que el proyecto terminaba la próxima semana? ¿Por qué no me avisaste para ir a buscarte? ¿Avisarte? Para que tuvieras tiempo de esconderlos, ¿verdad? María, me mandaste al extranjero solo para aprovechar mi ausencia y traer a tu hermano y su familia para que se queden aquí, ¿no?
¿Qué quieres decir? ¿Acaso mi hermana no pagó por esta casa? ¿No está en el título? ¿Ah? Mi hermana dejó que su hermano y sus padres se quedaran unos días y tenía que avisarte. Javito. Amor, déjame explicarte. Sofía está embarazada. Como aquí hay buenos médicos, le dije que viniera a cuidar el embarazo. Se irán cuando el embarazo se estabilice. ¿Cuidar el embarazo? Abre bien los ojos y mira. Ven, ven. Mira este lugar. ¿Crees que es un lugar para que una embarazada descanse? ¿Ah? ¿Crees que vinieron a cuidar el embarazo, a ser los dueños? ¡Ay! ¡Ay, Manuel! ¡Volviste! ¡Ay, mira tu cara! Te ves fatal. ¿El viaje fue muy duro? Ay, mamá. Llegas justo a tiempo. Mi cuñado se enoja. Odia que estemos aquí. Por ensuciar su casa nos quiere echar. Mamá, me duele un poco la panza. La semana pasada el doctor me advirtió que el embarazo es inestable y que no debo moverme. ¿Qué hacemos ahora? Ay, ¿por qué son tan insensibles? Tu hermana y tu cuñado, aunque trabajan en la gran ciudad y parezcan tener una vida de ensueño, en realidad tienen mucha presión. Al despertar, solo piensan en la renta, servicios y gastos, y en los sueldos de los empleados. Es muy difícil. Lunita, por nuestra familia, trabaja muy duro. Somos familia. ¿Cómo podemos molestarla más? Sí. Antes de venir ya les había dicho que no los molestáramos. Javito, Sofía, recogemos y nos vamos a casa. Dejemos que tu hermana y tu cuñado descansen. Bien, vámonos. Igual somos extraños y solo traemos problemas. Hermana, mira. Este es tu gran esposo. A tu propio hermano y tus padres no lo soporta. Si se sabe, nos van a reír. Nos vamos. ¿A dónde? Nadie se va. Amor, mis padres y mi hermano vinieron de lejos. Además, Sofía está embarazada. ¿A dónde los mandas? ¿A un hotel? Si se sabe en mi pueblo, ¿qué van a pensar de mí? María, a estas alturas, solo piensas en lo que la gente de tu pueblo va a decir. Aún te importa tu reputación, ¿verdad? No quise decir eso. Digo que somos familia. ¿No podemos resolverlo bien? ¿Tiene que terminar así? Bien. Si ellos no se van, me voy. Manuel, ¿qué dices? ¿A dónde? ¿Por qué está la compu aquí? ¿Y mis archivos? Javier, ¿tocaste mi compu? ¿Y los archivos? Hace 2 días quise jugar. Vi que tu compu era potente, así que la usé, pero no esperaba que se trabase. Así que le formateé el disco duro y le volví a instalar el sistema. Mira, ahora va mucho más rápido. La formateaste, ¿verdad? ¿Sabes lo importantes que eran los archivos? Se perdieron los datos. ¿Sabes lo que significa? Javito, ¿por qué tomaste la compu de tu cuñado? ¿Estás loco? Es solo una compu. ¿Por qué te alteras tanto? Si se perdió, ya se perdió. ¿No puedes volver a hacerlo? Además, si no guardaste bien tus cosas, ¿a quién le echas la culpa? ¡Largo! ¡Lárguense! ¿A quién le dices largo? Es casa de mi hermana. Tú lárgate. Ay, Javito. ¿Cómo hablas así con tu cuñado? Discúlpate con él ya. Ay, sí, somos familia. No hagan tantos problemas. Ya que no nos quieres aquí, nos vamos y ya. Sophie, te hicieron sufrir. El pueblo no es como la ciudad, pero a tu papá y a mí no nos importa cansarnos. Nos levantaremos temprano a comprar comida fresca para que te nutras y el bebé crezca sano. Mamá, no quiero volver. Si el camino al pueblo es muy accidentado y pasa algo, ¿qué voy a hacer? Amor, aguanta un poco más. Cuando Sofía esté bien, los mandaré de vuelta. Es la última vez. La última. Otra vez la última. He aguantado una y otra vez. Míralos. ¿Acaso tienen buena actitud? ¿Se disculpan de verdad? Míralos a todos. Lo toman por hecho. ¿Por qué debo aguantar? No aguanto más. ¡Te voy a matar, desagradecido! ¡Ay, para! Javito, para. ¡Largo! Papá, mamá, deténganlo. ¡Ay! Para, Javito. Lunita, tu papá y yo tenemos huesos frágiles. Si no lo detenemos bien, ¿y si nos lastimamos? ¿Qué dices? Hermana, tu hermano está muy enojado y yo estoy embarazada. ¿Qué pasa si me lastiman? Mamá, ese desgraciado de Manuel.
Haré que pague por esto. Hijo mío, sé que te hicieron daño. Tranquilo. Mamá te hará justicia. No es esa la casa que más valora Manuel. Ya que estás herido, es la oportunidad perfecta. Sí, Javito, estás muy grave. Es solo una casa. Debe compensarnos. Quiero esa casa. ¿No es lo que más le cuesta? Haré que se la rinda. Javito, mira. Tu cuñado vino a verte. Manuel, discúlpate con Javito. Y así olvidamos todo, ¿de acuerdo? ¿Yo me disculpo? María, míralo bien. Tu hermano atacó primero. Fue en defensa propia. Si alguien debe disculparse, debería ser él conmigo. Manuel, qué mentira. Tú no tienes nada. ¿Y yo? Mira, mírame bien. ¿No ves que me abriste la cabeza? Casi me mata. ¿Y eso es defensa propia? Te juro que llamo a la policía y te denuncio por agresión. Manuel, Javito se equivocó. Míralo cómo está. Si le quedan secuelas, ¿qué va a hacer el resto de su vida? No pedimos más. Demuestra sinceridad. Resolvamos esto a solas, ¿sí? ¿Cómo quieren resolverlo? El bebé de Javito y mío ya casi nace. Cómprame una casa cerca de una buena escuela. Una casa cerca de una escuela. ¿Acaso no saben cuánto cuesta eso? Manuel, lo sabemos. Nuestra exigencia es alta. Pero mira, Javito está muy grave esta vez. Y criarlo costará dinero. ¿No tienes una casa? Véndela y dásela a Javito para la cuota inicial. Y luego cada mes solo paga su hipoteca. No puedo. Esa casa ya la puse en hipoteca. Ahora que la quieren, no podrán tenerla. ¿Hipoteca? ¿Nuestra casa está hipotecada? Manuel, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué no me lo dijiste? María, ¿recuerdas que tu querido hermano, cuando se casó, tú sacaste 200.000 euros como regalo? Para cubrir esa deuda. Hipotecé la casa. Por 1.000.000 de euros. Lo siento. Lo siento. Creí que solo usé 200.000 euros. Es poca plata. No es tan importante. Amor, en la cuenta aún quedan 800.000 euros. ¿Podrías...? Estás loca. Aunque quieras defender a tu hermano, tienes que tener límites. ¿Sabes lo que estás diciendo? Es cierto. Yo, Javier, no he logrado nada. Me lo merezco. Hermana, antes éramos muy pobres. Nuestros padres se desvivieran para que estudiaras. Para juntar tu matrícula, ni siquiera terminé la preparatoria y fui a la obra a cargar cemento con papá. Sí. Ahora tú estás muy bien. ¿Y yo? Así quedaré toda mi vida. Sin educación, solo puedo hacer trabajos pesados, pero mis hijos no pueden ser como yo y sufrir tanto. Hermana, ¿te comía el perro la conciencia? Sin mi sacrificio, ¿crees que estarías así hoy? Javito, no digas eso. Admito que favorecía a tu hermana. Pero es que tu hermana ha logrado tanto. En ese entonces éramos muy pobres. Tus padres no tuvimos otra opción. Amor, Javito y su familia no pueden volver. La educación allá arruinará el futuro de los niños. Ayúdales por última vez. Por última vez, ¿sí? Imposible. No se tocan los 800.000 euros. Ay, Javito. No importa dónde estudies, solo estudia. Tu hermana estudió en la escuela del pueblo y no entró sola a la Universidad Nacional de México. Pero no pueden decir eso, papá y mamá. Ustedes fueron muy injustos, solo pensaban en ella, y por eso Javi se arruinó. Javi no es tonto. Si él también hubiera podido estudiar, tal vez ahora tendría más éxito que ella, y no tendría que estar aquí sufriendo al pedir favores. Manuel, te lo pregunto por última vez. ¿Me darás los 800.000 euros? Si no, nos divorciamos. De todos nuestros bienes. Toda mi parte. Se la daré a Javito para comprar la casa. Lo juro. Manuel y yo llevamos años juntos. Nos amamos tanto. No me dejará. Si lo presiono un poco, seguro cederá. Bien. Divorciémonos.
¿Qué dices? Dilo otra vez. Dije. Divorcio. Dividiremos los bienes por ley. Después, dales tu parte a quien quieras. No me importa. Ya firmé el acuerdo. Te lo traeré. Amor. Amor, espera. Déjame explicarte. Hermana, ahora en tus ojos solo hay él, ¿verdad? Si hoy te atreves a ir tras él, ya no tendrás un hermano. Él te pisoteó. A toda nuestra familia. Nos pisoteó a todos. Hermana, nosotros somos familia. ¿No es que en la familia nos ayudamos? Cuando Javi se sacrificó por ti, dijo ni una palabra en contra. Ahora solo quiere una casa cerca de la escuela para darle futuro a su hijo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Ay, no presiones a tu hermana. Tu hermana tiene sus problemas. Sí, mamá. Tienes razón. No debí presionarla. Soy un fracaso. Me lo merezco. Al final, me llevaré a Sofía a nuestro pueblo. Que mi hijo sea como yo. Vaya a esa escuela de porquería del pueblo y termine cargando ladrillos en la obra. Bien. Bien. Manuel. Vete si quieres. Pero si te vas, no vuelvas. €80.000. Te los doy. Sabemos resolver problemas. Y no solo eso. Iremos a la mejor universidad, a la gran ciudad. ¿Quién se burlará de quién? Aún no se sabe. ¡Ya tenemos la patente! ¡Podemos buscar inversiones! Amor. De verdad es la última vez. Cuando tengamos dinero, viviremos bien juntos. Amor, te lo prometo. Es la última vez. Amor, de verdad es la última vez. La última vez. Doctor Rivera, pasó algo. Revisé la cuenta para pagar los salarios y vi que los reservados €80.000 ya no están. Indica que hace media hora la directora Luna transfirió todo. ¿Qué hacemos ahora? Si no pagamos, la gente se irá. Si paramos la R&D, la empresa no sobrevivirá. Al final sí que tomaste el dinero. Miguel, escucha. Calma al equipo ahora. Diles que la liquidez tuvo un pequeño problema. 3 días. Lo resolveré en 3 días. Dame 3 días. ¿De dónde sacará el dinero? No es una cantidad menor. No preguntes, hazlo. Calma a todos. Sobre todo a R&D. El director Reyes está en reunión. Hoy no tiene tiempo para usted. Manuelito, no es que no quiera ayudarte. Tu empresa ahora es un pozo sin fondo. ¿Invertir no sería tirar el dinero? A beber, no arruines el ánimo. Señor Rivera, la deuda de su empresa y el flujo de caja no cumplen con nuestros estándares. Lo siento. A Finanzas Progreso iré yo misma. Si se atreven a estafar usando el nombre de los Fajardo, tendrán que pagar. Sí. Parece que solo me queda pedir dinero. Par de ases, par de ases. Vaya, ¿no es el joven talento de nuestra ciudad? ¿El doctor Rivera? ¡Qué sorpresa!
Necesito 800.000 euros de emergencia, con los intereses del mercado. Puedo usar todos mis futuros ingresos y mi crédito como garantía. Doctor Rivera, ¿cuántos euros vale tu crédito? ¿Ah? Bah. Lo que más me da asco es a ustedes, los eruditos. Son unos presumidos. Se creen la gran cosa, pero no valen nada. ¿Ah? Dragón, he visto a muchos así. Al endeudarse son unos cobardes. Dragón, vengo a pedir dinero de verdad. Trataremos. ¿Ah? ¿Ves esa botella? Bébetela. Yo quiero ver si tu sinceridad es lo bastante fuerte. Si la bebo, ¿me prestarás el dinero? Bébelo y veremos. ¡Bébelo! ¡Bébelo! ¡Apúrate! Bien, qué capacidad, doctor Rivera. Nada mal. Interesante. Pero solo beber no basta. Escuché que ustedes, los eruditos, se enfocan mucho en dar gracias de rodillas. Ven, arrodíllate. Te daré el dinero enseguida. ¡Qué exceso! Tú viniste a rogarme, ¿eh? Si vas a rogar, hazlo bien. ¿No te arrodillas? Entonces, doctor Rivera, lárgate. A ver quién salva tu miserable empresa. Adelante. María, ¿puedes traer de vuelta esos 800.000 euros? Te lo pregunto por última vez. La empresa se va al traste. Necesito el dinero para salvarla. Te lo ruego. Manuel es alguien tan orgulloso. Incluso en sus momentos más difíciles, nunca pidió nada. Y ahora... Ay. Lunita, sé que te cuesta. Al final, Javito es nuestro hijo. Su problema debería ser cosa nuestra. No es tu obligación como hermana. Tú, cuídate bien y a tu familia con Manuel. No dejes que tu familia los lastime. Lunita, tu mamá tiene razón. Si el dinero afecta a su empresa, entonces llévenlo. Si es necesario, mandaré a Javito al campo. Podemos sufrir un poco, pero encontraremos una solución. Hermana, hazle caso a mi cuñado. Tráete el dinero. Igual yo, Javier, soy un inútil. Merezco cargar ladrillos. Y mis hijos merecen ir a una escuela mala. ¿Qué culpa tengo si no sirvo? ¿Y qué culpa tengo de que por la familia y para que estudiaras ni terminé la preparatoria? Esta es mi vida, Javier. Lo acepto. Manuel, ya escuchaste. Mis padres y mi hermano nos comprenden tanto. Saben que no es fácil. ¿Por qué no puedes comprenderlos un poco? Antes, sin poder pagar sueldos o sin clientes, lo superaste solo. ¿Por qué no puedes buscar otra solución? Ni tu esposa te importa. Doctor Rivera, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te arrodillas o no? Director Rivera, los de la renta de equipos están sellando los servidores. Doctor Rivera, los datos de la prueba salieron. Estamos a un paso del gran avance. No. Jamás. Nuestro esfuerzo no puede ser en vano. La empresa no puede caer. ¿Qué es más importante que esto? ¡Arrodíllate, doctor Rivera! ¡Arrodíllate! Piensa en tu empresa, en tu equipo. Arrodíllate y todos se salvarán. Rápido. María.
Ustedes paso a paso me empujaron a esto. Presidenta, ¿qué hace en este lugar? ¿Te duele? Duele. Piedad, presidenta. Me equivoqué. Por favor, levante el pie. ¿Te atreves a usar el grupo florido para estafar? El dragón tercero. ¿Sabes aprovecharte? ¿Así usas el nombre de Verónica Fajardo? No, presidenta. No lo haré más. Hablé sin pensar. No tengo nada que ver con usted. Fui un idiota. Merezco morir. Llévenselo. Su mano. Y esa boca que habla tanto. Me molestan. Háganlo limpio. Piedad, presidenta. Presidenta. Piedad, por favor, presidenta. Presidenta, espere. Tengo un trato que quiero proponerle. ¿Un trato? Lo sé. Su empresa, Grupo Florido, está llevando a cabo el proyecto del algoritmo estelar, pero se topó con un obstáculo. Usted y su equipo no encuentran una solución técnica. Pero yo tengo la forma de resolver este obstáculo. Pero tengo una condición. Dime. ¿Qué quieres? ¿Dinero o recursos? Quiero que en nombre del Grupo Florido invierta en la empresa de María Luna y luego firme un acuerdo de apuesta con ella. Doctor Rivera, ¿quiere usarme para arruinar a la empresa de María Luna? Quiero decir que la tecnología clave de la empresa no es solo mi esfuerzo, sino del equipo entero, del departamento técnico, resultado de innumerables noches de trabajo. Jamás por un asunto personal con María Luna perdería la apuesta a propósito, ni tomaría el esfuerzo del departamento técnico a la ligera. El propósito de este acuerdo es principalmente que María Luna pida el divorcio. Y también quiero recuperar todos mis bienes personales. No dejas que un asunto personal te haga actuar por impulso y perjudique al equipo. ¡Qué gran madurez y visión! Tu condición la acepto. Gracias, presidenta Fajardo. ¿Qué hace Manuel? ¿Por qué no contesta? La empresa no aguantará más. Amor, ¿por qué no contestas? ¿Sabes que la empresa está en problemas? No podemos pagar a los empleados. El departamento de I+D se huelga. Incluso los proveedores vinieron a cobrar. Piensa en algo rápido. Te lo advertí, no podías tocar ese dinero. Tú insististe en transferirlo. Las consecuencias que ahora hay, deberías resolverlas tú misma. Manuel, esta empresa también es mitad tuya. ¿No te importa si sobrevive o no? Esos resultados de investigación, esos recursos de clientes, los construimos juntos. No me importa. Te lo advertí, no me hiciste caso. En vez de perder el tiempo discutiendo conmigo, mejor llama a tu querido hermano y ve si puede devolverte los 800.000 euros para el apuro. Tú. ¿Eres tan despiadado? Aún no nos hemos divorciado. Javito, la empresa no tiene fondos. No podemos pagar a los empleados. ¿Podrías devolverme los 800.000 euros? La casa no es urgente. Cuando la empresa mejore, te ayudaré a buscar una solución, ¿sí? Hermana, ya firmé el contrato, no se puede cancelar. Además, cada mes tengo que pagar 10.000 euros de hipoteca. Me prometiste que me ayudarías a pagarla, no puedes olvidarlo. La empresa no aguantará más. Devuélvemelo. Para el apuro, solo un momento. Hermana, ¿qué dices? La señal es muy mala, estoy ocupado. Hablamos luego. Directora Luna, doctor Rivera, buenas noticias. El responsable del Grupo Florido me contactó. Dijo que cree en el futuro de nuestra investigación y invierte 5 millones de euros más. ¿5 millones de euros?
¿5 millones de euros? Hola, soy el director del Departamento de Inversiones Florido, Carlos Romero. Un placer, director Romero. Muchas gracias al Grupo Florido por ayudarnos en nuestro momento más difícil. Por aquí. El proyecto patentado de su empresa tiene mucho potencial. A la presidenta Fajardo le encanta, por eso decidió invertir. Muchas gracias, director Romero. Si no hay ningún problema, podemos firmar el contrato ahora. Directora Luna, espere. Quiero ser muy claro con usted. Aunque la presidenta Fajardo ve mucho potencial en su empresa sobre si el proyecto podrá completar su desarrollo en 6 meses, aún tenemos algunas dudas. Mi esposo, Manuel Rivera, es un experto de élite en este campo. Con él, el desarrollo profesional no tendrá ningún problema. Directora Luna, la reputación es esencial en los negocios, pero lo que necesitamos es una garantía legal. Según nuestra evaluación del mercado, aquí tiene el acuerdo de apuesta. Revíselo. Lunatech S.A. cederá todas sus acciones, incluyendo las patentes clave y la propiedad intelectual, sin costo al Grupo Florido. Es una apuesta muy grande. Si pierdo, todo lo que Manuel y yo hemos logrado se irá por la desagüe. Pero si no apuesto, la empresa quebrará ahora. Bien. Firma. Firma. Admiro su valor, directora Luna. El dinero llegará pronto. Un placer. Amor, ya solucionamos el dinero. La investigación depende de ti. Me ayudarás. ¿Verdad? ¿A dónde te llevo? No se moleste, presidenta. Rápido, no se puede estacionar mucho aquí. Bien. ¿A dónde? No lo sé. Buscaré una agencia. Quiero ver casas por aquí. Alquilaré una para quedarme. Justo por aquí tengo un departamento vacío. Puedes quedarte ahí. Gracias por su amabilidad, presidenta. Pero no hace falta. Puedo buscarlo yo mismo. No quiero molestarla. Manuel. ¿Crees que te estoy manteniendo? ¿Ah? No quise decir eso. No se malinterprete, presidenta. No quiero quedarme en deuda. Así que yo... Pero presidenta, ¿qué hace? Aún no me divorcio, así que... No esperaba que el famoso y sereno doctor Rivera fuera tan inocente. Pensaste mal. Solo te puse el cinturón. En vez de perder tiempo buscando casa, mejor ven pronto a mi empresa a arreglar el algoritmo. Tiene mucha razón. Pero... Así quedamos. Te mudarás a mi departamento vacío. El alquiler será al precio de mercado. Bueno, ya que la presidenta lo dice, no tengo ningún problema. Primero te llevaré a ver la casa y luego volvemos a la empresa. Bien. Amor, ¿a dónde fuiste ayer? ¿Por qué no volviste a casa? Y ni contestaste el teléfono. Cuando tu hermano y su familia se muden, es cuando volveré. Amor, no te enojes. Javi y su familia ayer ya compraron una casa cerca de la escuela. Cuando termine la remodelación, se mudarán en poco tiempo. Solo serán unos meses. Soporta un poco más, ¿sí? Papá, mamá, hoy seguro en la empresa de mi hermana consigo un puesto de jefe. Hermana, qué oficina tan imponente. Ay, mi niña, tu empresa es increíble. ¿Cuánto costó? Mi niña es muy capaz. Es el orgullo de los Luna. Claro, vendimos todo para tu estudio. No fue en vano. Ahora tienes una gran empresa. Nos has hecho muy orgullosos. Hermana, ahora tengo casa en Ciudad del Mar. Pero tengo esposa e hijo que mantener. Mira, ¿podrías en tu empresa buscarme en trabajo? No tiene que ser complejo. Uno tranquilo y decente basta. Después de todo somos familia. Así nos apoyamos. ¿Verdad? Javier, tranquilo y decente. Ni terminaste la secundaria. ¿Qué sabes hacer? Manuel, esta empresa la fundó mi hermana junto contigo. Si ella me deja entrar, entro. ¿Quién te dio derecho a hablar?
María, si metes a tu hermano a la empresa, afectará el progreso de investigación, perderás la apuesta y no tendrás tiempo ni para llorar. Yo. Javito, ¿cómo hablas con tu cuñado? Qué maleducado. Tu cuñado tiene razón. Ni siquiera estudiaste mucho. En la empresa de tu hermana solo contratan a gente muy educada. No te metas. Mejor redresemos. Papá, mamá, es fácil decirlo. Tenemos una hipoteca de más de 10.000 euros al mes. ¿Cómo quieren que Javi y yo y el bebé que espero podamos sobrevivir? Javito, es culpa de papá. No te dejes estudiar más. Si no hay otra opción, papá irá a la obra contigo. Cargaremos cemento y ladrillos. Aunque nos cansemos un poco, ganaremos unos 200 euros al día y así comeremos. Sí, yo también. Seré niñera para ayudar. No podemos dejar que Sophie y el bebé pasen hambre. No vayan a la obra. Javito, quédate en mi empresa. Justo ahora hay vacante de gerente de redes SHS. Empieza tú. Aprenderás en el camino. ¿Estás loca? Gerente de recursos humanos. Es el departamento clave de la empresa. Mi hermana es la jefa. Si ella me nombra gerente, lo soy. Eres solo un técnico. ¿Qué te importa la nómina? Javito puede aprender. Quiere establecerse en Porta Azul. Necesitan buen trabajo para asentarse. Mis padres ya están viejos y no están bien. ¿Cómo podría dejar que sufran? Tranquilo, Javito solo se encargará de recursos humanos. No tocará nada del departamento técnico. María, ¿crees que aún te voy a creer? Por última vez, te juro que es la última vez. Cuando Javito esté estable y pueda cuidar su familia, ya no tendremos que ocuparnos. Y podremos vivir en paz. ¿De acuerdo? María, tu vida ya está llena de ellos. ¿Dónde queda mi lugar? Da igual, ya hablé con un abogado y preparó el divorcio. Esta empresa. Arrástrenla como quieran. Como quieran. Ya no es asunto mío. Qué arrogante, ya verás. María, controla a tu hermano. Si se atreve a meter las manos en el departamento técnico, no podrás con las consecuencias. Manuel, ¿a dónde vas? Te dije que no me divorcio. ¡No me divorcio! Hermana, ¿por qué lo sigues? Solo te está asustando. Si se divorcia, encontrará a alguien mejor. Cuando entres a la empresa, no te meterás en nada del departamento técnico. ¿Entendido? Ya lo sé. Tranquila, no te preocupes. Javito es muy listo. Antes, en el pueblo, ya dirigió a unos obreros y los tenía bien controlados. Ser gerente no le será problema. Sí. Roberto, ¿los datos de la simulación pasada ya están listos? Estoy ajustando los parámetros. Se los entrego hoy en la tarde. ¿No te contraté a 2 pasantes? Las contratamos el mes pasado. Recuerdo que son muy capaces. Ya te lo había dicho, este trabajo básico de datos podrías delegarlo a ellas para que practiquen. Así te despejas para tu algoritmo principal. ¿Dónde están? Roberto, sabes que a mí me disgustan 2 cosas. Primero, los datos falsos. Segundo, los secretos. ¿Qué pasó exactamente? No tergiverse. Habla claro. Doctor Rivera, no quería ocultarlo. Fue el gerente Luna. Él se los llevó. ¿Qué quieres decir? ¿Las mandaron a otro proyecto? Las mandaron a la oficina de la presidenta. Dicen que es para tareas administrativas, pero en realidad sirven té a la esposa del gerente Luna. Son mensajeras. Esas chicas las seleccionamos de 300 currículos, las elegimos a ellas, las entrenamos a mano por medio mes. Pero ayer vinieron a verme y dijeron que no pueden más. Sigue. Me dijeron que en la oficina de la presidenta las tratan como sirvientas. Y me preguntaron, dijeron, jefe, ¿acaso la empresa no valora la tecnología? ¿Estudiamos duro por décadas solo para venir aquí a ser niñeras? Sigue con los datos. Tienes que dármelos antes de salir. Sigue trabajando. A ellas 2. Voy a recuperarlas ahora mismo. ¡Ataque! ¡Pégale! ¿Lo sabes jugar? Si no sabes, no juegues. Y dicen que son brillantes. Ni una cosa tan simple pueden hacer bien. Lucia, Paula. Doctor Rivera. Vaya, qué honor, doctor Rivera. Un momento, ya casi termino. Ya casi cae la torre.
Los datos del departamento técnico requieren atención urgente. Ustedes dos, vuelvan conmigo. Oye, cuñado, eso no está bien. Estoy muy pesada. Me cuesta moverme. Las traje a propósito para que me ayuden. La empresa contrató pasantes de datos, no asistentes personales. Si necesitas una niñera, contrátala tú. Y págala tú. Manuel, ¿qué quieres decir? Mi hermana es la jefa y yo soy gerente. ¿Qué tiene que cambiar a unas pasantes? Tu hermana es la jefa, cierto. Pero la empresa tiene sus propias reglas. Los traslados requieren la firma del jefe. Y no recuerdo haber firmado por ellas dos. Ay, ya me acostumbré a que me cuiden. Si se van... ¿Y si me pasa algo? Manuel, no te pases. Sofía espera un hijo de la familia Luna. ¿Crees que puedes asustarla? Un hijo de los Luna. Un hijo de los Luna necesita a dos desconocidas jóvenes sirvientas para cuidarlo. Javier, si tuvieras un poco de cerebro, sabrías que mover a mis empleadas retrasará tu acuerdo de apuesta. Vámonos. ¡Alto! No me asustes con el acuerdo de apuesta. Si la empresa cae, es problema de mi hermana. Si te atreves a quitármelas, te juro que... ¿Qué me vas a hacer? Sofía. Sofía. ¿Estás bien? ¿Te alteraste por lo de antes? Me siento mal. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Sofía? Hermana. Manuel insistió en llevarse a la pasante que cuida a Sofía. Cuando Sofía se alteró, le dolió el vientre. Si le pasa algo al bebé, ¿cómo voy a vivir? Calma. Llamaré en taxi para llevarlos al hospital. Manuel, ¿qué es lo que quieres? Sofía está embarazada. No soporta el estrés. ¿Cómo? Hace un momento al dar órdenes, su voz se oía a kilómetros. Ahora que quiero llevarme a alguien, de repente le duele tanto que no puede pararse. Manuel. Tonterías. El embarazo de Sofía es delicado. Fue tu culpa. La asustaste y le dio un mal momento. María, míralos bien. Uno te ve como una tonta y el otro como cajero. Te chupan la sangre y arruinan tu empresa. Ahora hacen este drama para que renuncies. Y tú te dejas engañar a gusto. No es cierto. Basta. Te lo dejaré muy claro. Primero, toda la gestión del personal del departamento técnico la recupero a partir de ahora. Javier, si se atreve a tocar a alguien de mi equipo, se largará de este edificio de inmediato. Y segundo, esta mujer, a partir de ahora, no pondrá un pie en la empresa. Esta es una empresa tecnológica, no el patio de la familia Luna, y mucho menos su escenario. ¿Por qué? Soy la esposa de Javier. Vine a ver cómo está mi esposo. Manuel, no te pases de la raya. Sofía es mi esposa. Puede venir cuando quiera. ¿Qué te importa? María, firma. No. Si no, el departamento técnico hará paro. Manuel, ¿por qué me presionas así? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo llegamos a este punto? Tú elegiste cada paso. Desde que tomaste el dinero de la empresa para la boda de tu hermano y los dejaste vivir en nuestra casa, hasta hoy, siempre elegiste a ellos. Y ahora, me toca elegir. Firma. Si no firmas, me voy. Hermana, no lo hagas. Cállate. A partir de hoy, el departamento técnico operará de forma independiente. Manuel Rivera tendrá el control de personal. La no empleada, Sofía Reyes, sin permiso, no podrá entrar al área de trabajo. Gracias. Vámonos. Manuel, ya verás. Esto no se queda así. Paren lo que están haciendo. Quiero decirles algo. Siéntense, siéntense. Quiero hablarles. Solo les tomaré 3 minutos. Antes de lo principal, quiero dejar algo muy claro. Lucía, Paola. Lo siento. Al verse acorralado, no se desquita enojado, sino que calma al equipo y los tranquiliza. Interesante. Este asunto no solo es culpa de la gerencia, sino también de mi parte como líder del proyecto. No protegí bien a mi equipo, y ustedes sufrieron. Por eso, ya sea que se queden o se vayan, respeto su decisión. Doctor Rivera, la verdad. Claro. Si deciden quedarse, al terminar este proyecto serán contratadas, y el sueldo
También les daré un aumento. Si quieren irse. Aquí tienen 2 cartas de recomendación. Confío en que con su talento, a cualquier empresa que vayan serán muy codiciadas. Como compensación, el sueldo de este mes se les pagará al triple. Claro, lo que les digo a ellas no es solo para ellas, es para todos ustedes. Su esfuerzo, yo, Manuel, lo veo. Por eso, todos merecen respeto. Así que desde hoy, cualquier cambio de personal externo sin mi confirmación por escrito será nulo. En el departamento técnico yo los protejo. Además, al terminar este proyecto todos en el departamento técnico, incluyendo a las pasantes, tendrán el bono al doble. ¡Wow! Doctor Rivera, no me voy. Yo tampoco. Ánimo. Sí. ¿Y los datos? Antes de las 12 los tendrás. Bien. A trabajar. Sí, vamos, vamos. Presidenta. Disculpas. Opciones. Compensación. Caricia y látigo. Muy bien. Solo hago lo que debo. Si el equipo no está unido, el proyecto no avanza. El proyecto estelar que ajustaste ya avanza sin problemas. Como agradecimiento, quiero invitarte a comer al restaurante Vista Alegre. Bien. Manuel. Hermana, ¿qué haces ahí parada? Acabo de ver en el ascensor a un hombre con una chica, muy íntimos. Su silueta se parecía a Manuel. Hermana, seguro te equivocaste. El cuñado te adora. ¿Cómo iba a estar con otra mujer tan cerca? Sí, hermana. Lo que el cuñado siente por ti lo vemos todos. Aunque ahora peleen, seguro que en el fondo no puede olvidarte. Seguro estás muy cansada últimamente y te confundiste por el estrés. Sí, seguro me confundí. Hermana, hoy mismo lo viste cómo nos trató el cuñado. Además, Sofía está embarazada. Tuvimos un gran susto y sentimos mal. Tienes que compensarnos bien. Sí, hermana. Hoy me asusté tanto que me duele un poco la panza. Justo quiero comer algo rico. ¿A dónde quieren ir? A Vista Alegre. Escuché que es el restaurante más lujoso de Ciudad del Mar. Bien, vamos. ¿Ya terminaste? Disculpe, presidenta. Presidenta, lo que hice fue por desesperación. No fue a propósito. Yo no dije que lo hicieras a propósito. No quieres verlos. Entiendo. Reservo todo. No quiero ver a nadie en Vista Alegre. Hermana, qué lujoso. Digno del mejor restaurante de Ciudad del Mar. Normalmente no podríamos venir aquí. Un platillo cuesta medio sueldo. Eres muy generosa. Bueno, ya no tomen fotos. Entremos. Adentro es más lindo. Vamos. ¡Ay! Disculpen, está reservado esta noche. No recibimos a otros clientes. ¿Qué pasa? Ya le dije a mis amigas que íbamos a Vista Alegre. Si no podemos entrar, me van a reír. ¡Lárgate! ¿Qué quieren decir con no reciben? Solo nos juzgan por la apariencia. ¿Creen que somos de pueblo y no podemos pagar? ¿Ah? Javito, olvídalo. Comamos en otro lado. Ni hablar. Hoy voy a entrar. ¡Vamos! Señores, cálmense, por favor, cálmense. ¡Ay, mi vientre! Javi, me empujaron. Creo que me afectó el bebé. ¿Te atreves a empujar a mi esposa? Buscas la muerte. ¡Suéltenme! ¡Malditos lacayos! Voy a quejarme. ¡Suéltenlos ya! Presidenta Fajardo.
Échenlos a la calle, que no molesten. Sí. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Presidenta Fajardo, por lo de antes. Gracias. ¿Por qué me agradeces? ¿Por reservar el lugar? ¿O por no dejar que nos molesten mientras comemos? Por todo. Si no fuera por usted, seguro no nos dejarían en paz. De nada. ¡Suéltenme! ¿Qué es eso? ¿No es solo un guardia? ¡Qué arrogante! La mujer de antes. Parece la presidenta de Grupo Florido, Verónica Fajardo. La que invirtió en nuestra empresa y firmó el acuerdo. Grupo Florido. Hermana, es una gran persona. Si logramos acercarnos a ella, no nos faltará dinero. Sí, hermana. Busca la forma de presentarte ante ella para que nos deje entrar. Tu empresa tiene un acuerdo con ella. Seguro te hará el favor. Sí. Iremos al estacionamiento a esperarla. Bien. Un asunto urgente. Debo ir a la empresa. Bien, me regreso solo. Manuel. ¿Por qué Manuel está aquí con otra mujer? ¿Quién es esa mujer? Manuel. Manuel. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estabas aquí con ella? ¿Comiste en Vista Alegre esta noche? Pero esta noche Vista Alegre está reservado por la presidenta Fajardo. ¿Acaso esa mujer era...? Hermana, pensas de más. Alguien de la clase de Manuel no podría acercarse a la presidenta Fajardo. Seguro estaba con alguna mujerzuela comiendo por aquí y solo dejó el auto aquí. Tienes razón. Manuel, ¿esa mujer era tu amante? ¿Me estás engañando? María, ya pediste el divorcio. Lo mío no te incumbe. Manuel, vuelve y explícate. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tiene que ver contigo? Pasa. Directora Luna, el gerente Luna. Redactó un nuevo sistema de asistencia. Necesita su firma final. ¿Qué cambió? El gerente exige que todos sean tratados igual, con asistencia estricta, no importa hasta qué hora se queden. Al día siguiente deben marcar a tiempo. ¿Qué? Llámale a Javier. Sí. Hermana, ¿qué necesitas? Javito. Cambiando la asistencia, sí. Los empleados se quejarán. Sobre todo en departamento técnico. Están en plena etapa crítica. Trabajan hasta altas horas. ¿Cómo van a llegar puntuales? Hermana, que los empleados lleguen puntuales, ¿no es lo más lógico? Además, que el departamento técnico haga horas extras es por su poca capacidad. No pueden terminar su trabajo en el horario normal. ¿Por qué la empresa debe pagar por su ineficiencia? ¡Qué locura! Hermana, solo lo hago para defenderte. Piénsalo. La actitud de Manuel anoche, trajo a su amante frente a ti. ¿Puedes soportarlo? Yo no puedo. Cuando el departamento técnico se queje con Manuel, como no despedimos a nadie, ni lo reubicamos, ni eso, Manuel no tendrá argumentos. ¿No te rogará que seas compasiva? Así podrás tenerlo en tus manos. Manuel, ¿quién era esa mujer? ¿Qué relación tienen? Bien, apoyo tu plan. Sí. Gracias a todos. Terminen el trabajo mañana. Vayan a descansar. Buen trabajo. Soy un parásito de la empresa. Gasto la electricidad de la empresa. Trabajar esta medianoche es por su poca capacidad. Los empleados de otras empresas llegan puntuales a diario, pero ustedes siempre se la pasan. ¿Aló? Doctor Rivera, pasó algo. Venga rápido a la empresa. El gerente Luna se pasó de la raya. ¿Qué? ¡Alto! Ah, doctor Rivera, llegas justo a tiempo. Ven a ver a tu equipo reflexionar. ¿Qué pasa? Doctor Rivera. El gerente Luna cambió la regla de asistencia anoche. Independientemente de cuánto nos quedemos, debemos llegar a las 8 a.m.
pero nadie en nuestro departamento lo sabía. Doctor Rivera. El gerente Luna nos ataca a propósito. Nos humilla. ¿Humillar? Si llegan tarde, pagan. Así aprenderán. Javier, estás loco. ¿Quién te dio el derecho de humillar a mi equipo así? Mi hermana. Mi hermana es la jefa. Ella aprobó la regla. Así que tengo derecho a darles una lección a ustedes, inútiles. ¿Cómo María Luna aceptó una regla tan absurda? ¿O por consentir a su hermano no le importa la empresa? Parece que nunca la conocí de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen todos aquí? Javier cambió la regla de asistencia y todos llegamos tarde. Recién, para humillarlos, los grabó en vídeo. María, dime, ¿tú ordenaste esto? Hermana, solo lo hice por ti. Solo unas frases de reflexión. No les va a matar. Mira, Manuel ya se enojó. No olvides nuestro plan. Yo no autoricé, ya que hay reglas. Se deben cumplir. Decir el lema es para que aprendan. No hay nada de malo. Doctor Rivera, ya escuchaste, ¿no? También llegaste tarde hoy. Según las reglas de la empresa, también debes decirlo. Ve, párate con ellos, dilo con ellos. No te quedes ahí mirando a mi hermana. Te lo advierto, esta disculpa de hoy, si te atreves a no leerla, lárgate de aquí. Javier, no te pases. El doctor Rivera es el pilar técnico de la empresa. Sin él, el acuerdo de apuesta es un fracaso. ¿Con qué derecho lo humillas? ¿Con qué derecho? Porque yo soy el gerente de recursos humanos. ¿Quién te crees que eres para desafiarme? Lárgate. Y oye, ¿la empresa sin ustedes, unos inútiles programadores, no podría funcionar? Si se meten, los despediré a todos. Manuel, te lo pregunto por última vez. ¿La lees o no? No me hagas perder la paciencia. Si hoy te atreves a no leerla, a ti y a esta basura, los despediré a todos. Javito, ¿no crees que te estás pasando? Si Manuel se va, ¿qué pasará con el proyecto? Hermana, ¿qué temes? La empresa es su vida. ¿Cómo va a irse así como así? Ahora solo se hace el duro. Cuando no aguante, volverá a rogarte. Hermana, piénsalo. Si de verdad lo hace, ¿en la empresa no estará a tu merced? Alguien tan orgulloso como Manuel, si pierde el prestigio, nunca podrá levantar la cabeza. Manuel, las reglas aplican para todos. Ya que llegaste tarde, sigue el reglamento. Lee la disculpa y olvidemos esto. Manuel, ¿escuchaste? Mi hermana lo ordenó. Muévete para allá. Me voy. ¿Quieres humillarme? Ni lo sueñes. No te alteres, hablemos bien. Si te vas, ¿qué pasará con el proyecto? Si perdemos el acuerdo, la empresa se arruina. ¿Ahora piensas en la empresa? Cuando dejaste que Javier me humillara. ¿En qué pensabas, Javito, ¿qué hacemos ahora? Todo es tu culpa. Hermana, ¿de qué temes? La empresa no depende de él. El departamento técnico tiene a muchos. Podrán aguantar un tiempo. En unos días, cuando se calme, volverá con la cola entre las piernas a rogarte. El doctor Rivera renunció. Yo también renuncio. Yo también me voy. Yo también. ¿Están locos? ¿Renuncian por él? ¡Insolentes! ¿Se rebelan todos? No crean que al dejar la empresa encontrarán un mejor trabajo. Les advierto, quien renuncie hoy, les juro que no podrán trabajar en Ciudad del Mar. Nos ganamos el pan con esfuerzo, no como ciertos tipos que suben por contactos. Aunque no encontremos trabajo, no vamos a seguir aguantando tus humillaciones. Bien. Nos vamos. Vámonos. Javito, todos se fueron. ¿Qué haremos con el acuerdo? Hermana, alguien como Manuel valora la empresa más que nada. Que se marche así de la nada solo es porque sabe que no puede sin él.
Te está jugando un juego psicológico. ¿En serio? En serio. En unos días... seguro estará más desesperado que tú. No tendrás que buscarlo. Él mismo volverá con la cola entre las piernas. ¿Y entonces, no será tú quien tenga el control? Sí, Manuel no se lo permitirá. Esperaré a que vuelva a rogarme. Así es, hermana. En este momento, quien ceda pierde. Tenemos que aguantar. ¿Eh? Hacemos lo nuestro, cierto. Que RH publique avisos de empleo. Ofrezcamos buenos salarios. Tenemos que dar la imagen. Lo siento. Los involucré a todos. Ay, doctor Rivera. ¿Qué está diciendo? Ya que nos protege, lucharemos juntos. Sea cual sea su decisión, lo seguiré. Nosotras también. A donde vaya el doctor Rivera, vamos con él. Sí. Bien. Su apoyo. Yo, Manuel Rivera, lo recordaré. Pero no se preocupen. Su salario y beneficios se mantendrán. A partir de este mes, el salario de todos lo pagaré yo. Ahora, tendrán vacaciones pagadas. Vuelvan a pasar tiempo con su familia. Doctor Rivera, ¿y usted? Ya tengo mis planes. Recuerden esto. No estamos sin trabajo. Es un cambio estratégico. Pronto alguien pagará por lo de hoy. Y nos pedirá que volvamos. ¡Bien! María Luna. ¿No estaba segura de que no dejaría la empresa y terminaría rogándote? Ya veremos quién no puede vivir sin quién. Cuando tú y tu querido hermano se queden sin salida y vengan a rogarme de rodillas, será cuando recuperaré todo y haré justicia por completo. Directora Luna, gerente Luna. Contratamos a más de 10 candidatos técnicos con buen sueldo, o en mitad de la entrevista, al oír del proyecto fallido, se fueron, o renunciaron al día siguiente. Dicen que hay caos administrativo y que no pueden trabajar. Sigue buscando. No creo que no podamos sin Manuel. Ve. Sí. Directora Luna, el director Romero del Grupo Florido llegó de repente. Dice que quiere saber del progreso del proyecto. Ya subió. ¿Qué? Director Romero, qué honor. Perdone la falta de recibimiento. Directora Luna, según la información que tenemos, el doctor Rivera y su equipo principal renunciaron hace 10 días. ¿Es esto cierto? Estamos contratando de urgencia. Pronto los reemplazaremos. Volveremos a revisar en 3 días. Si no hay un progreso real, iniciaremos acciones legales. Qué arrogante. Ese Manuel se pasó. La empresa se va a hundir y él se la pasa de fiesta. Lo hace a propósito para molestarnos. Él sí que se preocupa por la empresa. ¿Por qué ahora no le importa nada? ¿Acaso de verdad no le importa el resultado del acuerdo? Tranquila, hermana. Buscaremos una solución. ¿Solución? ¿Qué otra solución podemos buscar? Vamos a buscar a Manuel, a rogarle. Sea como sea, hay que traerlo de vuelta. Si vamos a rogarle ahora, ¿no perderíamos toda nuestra dignidad? Si no le rogamos ahora, al final no nos quedará nada. Entonces vamos. Manuel, sí que eres increíble. Escondido aquí disfrutando. La empresa está en un caos. ¿Acaso no lo sabes? Manuel, después de tantos días, ya debiste calmarte. Javito y yo vinimos a pedirte que vuelvas. Eso ya es mucho respeto. Deberías saber cuándo parar. ¿Me hacen un favor? Manuel, no te creas tan importante. Es cierto que sin ti hay un caos. Pero no es que sin ti no podamos vivir.
Ahora, viniendo a buscarte en persona, ¿no es suficiente respeto? Mañana, vuelve a trabajar a la empresa. Oigan, por favor, entiendan bien, ¿sí? Ustedes se quedaron sin salida y vienen a mi puerta como perros sin dueño. Manuel, ¿cómo puedes hablar así? Fundamos la empresa juntos. ¿Te quedas tan tranquilo al verla en un caos? ¿Y tu conciencia? Exacto. Mi hermana por esta familia y por la empresa. ¿Cuánto ha dado? ¿Y tú? Y tú te vas con un grupo de gente, de vacaciones y subiendo fotos. Manuel, no pensé que fueras alguien tan sin corazón. Que mi hermana se fijara en ti fue ciegueza total. ¿Qué dijiste? Sin corazón. María Luna, ¿quién fue la que una y otra vez robó fondos de la empresa para su familia? ¿Quién dejó que Javier insultara a los empleados y echara a todo el departamento técnico? Ahora que la empresa se va a la ruina, ¿cómo recuerdas nuestro camino de lucha? ¿Qué hacías antes? Eso ya es cosa del pasado. ¿Por qué hablas de eso ahora? Lo más importante ahora es resolver el acuerdo. Manuel, no abuses de nuestra paciencia. Bien. Entendido. No vinieron a rogarme de verdad. Entonces váyanse, la empresa no me importa. Manuela, no cierres la puerta. Sabemos que nos equivocamos. Concede que te fallé. Y fallé al equipo, ¿bien? Ah, no debí cambiar las reglas. Ni humillar a tus empleados. No cierres. Hablemos con calma, ¿sí? Manuel, te lo ruego. Por favor, vuelve a salvar la empresa. Si estás dispuesta a volver, aceptaremos cualquier cosa. Te haremos caso. Sí, pide lo que quieras. Si es posible, te lo daremos. Bien. Primero, quiero el divorcio. Hermana, no te dejes engañar. Solo quiere controlarte. Sí, Manuel me amaba tanto antes. Aunque ayudara a mi familia una y otra vez, nunca me culpó de verdad. Ahora solo ve que me he rendido y quiere hacer el importante para controlarme por completo. ¿Quieres asustarme con el divorcio? Manuel, me subestimas demasiado. Manuel, ya basta. Hay límites para tus juegos. La empresa casi se va a la ruina. ¿Y tú sigues aquí jugando con estos trucos? Acuerdo de divorcio. O lo firmas o te largas. Y más, el dinero que antes desvío de nuestros bienes para tu familia en efectivo, devuélvemelo todo. Manuel, ¿es serio? Manuel, lo siento. Fui yo la culpable. Me equivoqué, Manuel. ¿No tienes corazón? Manuel, ¿no tienes corazón, eh? Mi hermana ayudó a mis padres por gusto y a su hermano. ¿Por qué te lo devolvería? Además, eres un hombre y quieres el dinero de su familia. No tienes vergüenza. Hermana, ya ves su verdadera cara, ¿no? Solo no quiere perder ese dinero. Por eso te amenaza con el divorcio para recuperarlo. Manuel, te pasaste. ¿Qué tiene de malo darles dinero a mis padres? Mi familia se esforzó mucho por criarme. Mi hermano se ha sacrificado tanto por mí. ¿Qué tiene de malo darles dinero? ¿Eres un hombre? ¿Eres tan mezquino? ¿Solo por un poco de dinero? Rómpelo. Haré como si nada hubiera pasado. El futuro de la empresa, la apuesta, no me importa. Esta es tu única oportunidad de pedirme que vuelva. María Luna, piénsalo bien. Hermana, no le creas. Solo está amenazando. Seguro no dejará la empresa. Pruébalo. Javito, lo más importante es salvar la empresa. Si la empresa se va, ¿quién pagará tu hipoteca? ¿Acaso quieres que Sofía, tu hijo y tú vuelvan a la casa de campo? Cuando el proyecto termine, la empresa dará un gran salto. Entonces, te compraré una tasa más grande y un auto mejor. Primero la casa y el cuto. Vende todo lo que puedas y reúne el dinero para él. Bien, lo venderé. Manuel, recuerda esto. Esta cuenta te la cobraré tarde o temprano. Manuel, no te arrepientas. En el futuro,
Aunque me ruedes de rodillas, no te daré el gusto. Firmado. Todas las transferencias y trámites de cambio. Cuando el dinero esté en mi cuenta, volveré a la empresa. Bien. Lo haré en 3 días. Y la segunda cosa. Tú y Javier deben pedirle al equipo técnico disculpas públicas. Manuel, no te pases de la raya. Además, como Javier los trató antes, esta vez tendrán que hacerlo igual. Grabarán un vídeo de disculpa, lo publicarán en sus redes y en grupos públicos para que todos lo vean. ¡Tú! Lo haces a propósito para humillarme. Ya. Así que sabes que es una humillación. Yo. ¿Qué? ¿No aceptas? Si no aceptas, bien. Entonces me voy solo. Sin el apoyo del equipo técnico, el progreso del desarrollo no puedo garantizarlo. El plazo del acuerdo está ahí, piénselo bien. Acepta. Acepta todo. Ahora no hay nada más vergonzoso que quebrar. Manuel, eres cruel. Aceptamos. Aceptamos sus condiciones. Manuel, espero que cumplas tu palabra. Aló, presidente Fajardo. Doctor Rivera, seguro ya tienes lo que querías, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Mandé a Carlos a presionar a María Luna. Es como echarle leña al fuego. Gracias. ¿Solo gracias? Doctor Rivera, te hice un gran favor. ¿No deberías pensar bien cómo me recompensas? Entonces, te invito a comer otro día. Trato hecho. Rápido, no pierdan tiempo. Oigan, detengan su trabajo. Oigan, deténganse. Sí, lo siento. Gerente Luna, ¿qué dijo? Nadie te escuchó bien. Yo, Javier Luna, me disculpo con todo el departamento técnico. No debí abusar de mi poder, cambiar las reglas, ni humillarlos. Lo siento. Tu turno, directora Luna. Como directora de la empresa, por consentir a Javier, lastimé la dignidad y los sentimientos de los del departamento técnico. También me disculpo con todos. ¿Lo grabaron todo? Sí. Sube el video. A trabajar. Sí, doctor Rivera. Manuel, ya verás. Me las pagarán. El karma es un bicho malo. Nadie se salva. ¡Javier! ¡Te tocó a ti! Directora Luna, la cultura de su empresa es muy peculiar. Ahora toda la industria se burla de nosotros. Malditos oportunistas. Javito, tranquilo. Tenemos que aguantar. Ahora lo más importante es la empresa. Además, para los demás, Manuel y yo seguimos siendo esposos. Te hizo pasar una gran vergüenza, y él también queda mal. Si se burlan de ti, ¿no se burlarán de él por tener un cuñado tan vergonzoso? Él también lo pasa mal. Sí, hermana, tienes razón. Ese Manuel no se saldrá con la suya. Cuando la empresa supere esta crisis, le haremos pagar por todo. ¡Qué despiadado eres! Ni un ápice de afecto. Publicaste el divorcio. ¿Tienes tanta prisa por deshacerte de mí? Ya verás. Entonces, te haré rogar de rodillas que volvamos. Y el humillante trato que me diste, lo devolveré 10 o 100 veces más. Wow. Genial. Vamos. Silencio, por favor, silencio. Escuchen, escuchen. Han trabajado duro. Sin el esfuerzo de cada uno no estaríamos aquí. Pero la demostración de mañana es crucial.
Este sistema es muy preciso. Cualquier error en la operación podría causar el fracaso de mañana. Incluso podría dañar el módulo central, y nuestros meses de esfuerzo serían en vano. Roberto, mira. En la demo de mañana, la operación principal te la encargo a ti, pero recuerda, sigue los pasos al pie de la letra. Tranquilo, doctor Rivera. Ya escribí todos los pasos en detalle en este documento de procedimientos. Ya detallé todos los pasos en este documento de procedimientos. No fallará. Muy bien. ¿Y el resto? Vuelvan a descansar temprano esta noche. Recuperen fuerzas. ¿Terminamos? ¡Terminamos! Con cuidado. Vamos. Si mañana llevo los resultados y los presento ante el grupo florido, entonces el mérito será mío. ¿Quién se atreverá a menospreciarme? Y sobre Manuel y su equipo inútil, buscaré una excusa para despedirlos. En fin, ya tengo los resultados clave. Con pasos tan detallados, buscaré a un experto para que me los enseñe esta noche. Mañana podré actuar como si lo supiera. Director Romero, para la presentación faltan 10 minutos. Doctor Rivera, salgo un momento. Doctor Rivera, pasó algo. La laptop con el algoritmo final y los datos, y los documentos que escribí con la demostración detallada, desaparecieron. Además, anoche en el pasillo del departamento técnico, esa cámara de seguridad no sé cuándo la apagaron. ¿Dónde está Javier ahora? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver Javito con la pérdida? No vayas a culpar a mi hermano de todo. ¿Tu hermano no ha hecho cosas parecidas? Imposible. Aunque Javito es atrevido, él sabe muy bien que esto es vital para la empresa. Directora Luna, doctor Rivera, ya es hora. ¿Cuándo comenzará la presentación? ¿Tienen algún problema técnico? Director Romero, hubo un pequeño problema. Ya lo estamos solucionando. Pronto, ya estará listo. Pronto. Directora Luna, espero que entienda que hoy es la evaluación final del acuerdo de apuesta. Dígame un horario exacto. Disculpe, director Romero, por la espera. Soy del proyecto, el otro responsable, Javier Luna. Tengo la presentación aquí. Ahora mismo. ¿Podemos empezar? Director Romero, lo siento mucho. 5 minutos más. Tenemos unos asuntos internos que resolver. Javier, ¿te volviste loco? ¿Sabes que en la presentación de hoy con un solo error todo se arruinará? Ni siquiera entiendes un código. ¿Qué intentas hacer? Manuel, no me menosprecies. ¿Por qué no lo entendería? Javito, basta. Devuélveselo a Manuel. Hermana, ¿estás loca? Esta es una oportunidad única. El proceso de operación. Anoche pagué una fortuna para que un experto me enseñara. Ahora lo entiendo todo. Cuando suba a presentar, el mérito será todo nuestro. ¿Acaso en el futuro tendremos que aguantar a Manuel? Hermana, ¿no quieres vengarte de él? ¿No quieres verlo de tan arrogante a rogarte y rogar a nosotros? No olvides cómo nos ha tratado estos días. Manuel, ya que Javito está listo, que presente él. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que estás diciendo? No estoy loca. Soy la dueña de la empresa. Tengo derecho a decidir quién presenta. Bien, muy bien. Eres irrecuperable. Ya que ustedes dos quieren arruinarse, no tengo nada más que decir. Manuel, no intentes asustar a mi hermana. No creas que sin ti el mundo se detenga. Algo tan simple. ¿Quién no lo entiende? No te creas la gran cosa.
Gerente Luna, parece que no domina la operación. ¿Necesita la ayuda del Dr. Rivera? No, sí lo domino. La interfaz se traba un poco. Ya casi termino. Mira, es este programa central. Lo activaré ahora. No. ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela? Manuel, haz algo. Recupera los datos. El formateo es físico, irreversible. ¿Y qué hacemos? La única solución es usar la memoria y los datos residuales para reconstruir el algoritmo y la base de datos. El tiempo. Al menos 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Pero el plazo del acuerdo es hoy. Anuncio oficialmente que Lunatech S.A. no cumplió el acuerdo. Según el contrato, su empresa pasará sin condiciones a Grupo Florido. Sobre los documentos legales y la transferencia, mi abogado se pondrá en contacto. Director Romero. Director Romero, denos otra oportunidad. Podemos hacerlo de nuevo. Fue un accidente. De verdad, fue un accidente. Hable con la presidenta Fajardo por nosotros. Este incidente demuestra que su gestión no es de fiar. Se acabó. Se perdió todo. Se la buscó. Sube. Lo siento, desperdicié tu inversión. Ganar y perder es normal. Puedo asumirlo. Además, la mayor ganancia ya está ante mis ojos. ¿Recuerdas que querías agradecerme? Claro, decida usted el lugar y la hora. Estaré a su disposición. Escuché que el Dr. Rivera cocina bien. De tanto comer lujos, comer algo casero está bien. Me pregunto si tendré la suerte. Mi cocina es muy básica. Me temo que no le gustará. No me importa. Está muy rico, mejor de lo que esperaba. Gracias, presidenta. Es comida muy sencilla. Me encantó la comida. Hace mucho no comía comida casera. ¿Dejarás en paz a María Luna? Tras esta lección, si se quedan tranquilas, lo dejaré así. Pero si vuelven a provocarme, no tendré piedad. Si necesitas ayuda, avísame. Gracias. Si necesito algo, no dudaré. Hablemos de negocios. Manuel, la nueva Lunatech necesita un cambio total. Y su tecnología clave debe ser revisada y desarrollada. Quiero que seas el responsable. El talento de tu equipo y el tuyo lo he notado. No deben ser ignorados, ni pagar por la estupidez de otros. Gracias por confiar, presidenta. Yo y mi equipo nos sentimos muy honrados. Un placer, Manuel. Igualmente. La estructura y los permisos de la nueva empresa, Julián te los traerá mañana. Confío en tu criterio. No fallaré en su confianza. Julián te ayudará por un tiempo. Se encargará de la transición administrativa y legal. También te ayudará a quitar obstáculos innecesarios. Si necesitas algo, pídselo directamente. Bien. Ya me voy. Asistente Chávez, necesito que haga algo de inmediato. María y Javier Luna, a partir de hoy,
No tendrán ningún vínculo con la empresa. Entendido, director Rivera. Prepararé los documentos de rescisión y la lista de traspaso. Gracias. Javier, eres un idiota. Arruinaste todo. Ya no tengo la empresa. Me divorcié. Ahora no me queda nada. ¿Me echas la culpa? ¿Me echas la culpa a mí? Tú me metiste en la empresa. Tú me dejaste cambiar las reglas y tú me hiciste dar la presentación. Y al fallar, me echas toda la culpa a mí. ¿Aló? ¿Qué pasa? Directora Luna, la sede acaba de enviar un aviso urgente. Ya nombraron al nuevo director. ¿Nuevo director? ¿Quién es? ¿Quién? No lo sé. La sede del grupo pidió que usted y el gerente Luna vayan a la empresa mañana. Hay algo muy importante que le entregarán en persona. ¿Escuchaste, hermana? Es algo importante y te piden ir en persona. ¿Qué indica? ¿Qué indica? Que la nueva dirección sabe tu valor y te valora. Mira, al final, esta empresa la hiciste tú y Manuel desde cero. Y tú conoces mejor que nadie los negocios. Así que ellos, seguro quieren que seas directiva. Sí. Nadie conoce la empresa mejor que yo. Si quieren asumir la empresa sin problemas y que funcione bien, volver a contar conmigo es la mejor opción. Sí, seguro es así. Ay, pero con Manuel Rivera no se sabe. Después de todo, los resultados clave se destruyeron. Al final, él no los guardó bien. Si el nuevo jefe decide investigar, no está claro si podrá quedarse. Entonces puedes interceder por Manuel. Y quién sabe, el nuevo jefe, por tu bien, puede perdonarlo y darle un puesto de ingeniero común. Así, ¿no te estará muy agradecido? Mañana veremos. Pasen. Hola, jefe. Nosotros. ¿Manuel? El nuevo director. No. Imposible. Absolutamente imposible. Manuel, ¿también te notificaron? ¿Te llamó el nuevo jefe para regañarte? Seguro. Los resultados de la investigación se perdieron bajo tu cargo. Serás el primero que el jefe despida. Claro. ¿Cómo Manuel puede ser el nuevo jefe? Es ridículo. Seguro, como a mí, lo llamó el nuevo jefe. Por lo que fuimos. Si el nuevo jefe me pregunta, podría decirle algo a tu favor. Después de todo, conozco mejor la empresa. Si el jefe quiere asumir sin problemas, seguro me pedirá mi opinión. María, ahorra tus palabras. Lo que deberían pensar ahora es cómo sobrevivirán en el futuro. Manuel, ¿por qué te crees tanto? Te lo advierto. Cuando mi hermana le explique todo al nuevo jefe, en tu vida, volverás a trabajar en esta industria. Si te arrodillas a rogarle a mi hermana, tal vez te ayudemos a interceder con el nuevo jefe para que vigiles puertas en otra empresa. Asistente Chávez, pase. Señora María Luna, señor Javier Luna. Soy la asistente especial de la presidenta de Grupo Florido, Julián Chávez. Ahora, les transmitiré oficialmente la decisión de la sede central y del nuevo gerente general de la empresa. Asistente Chávez, ¿viene a darnos buenas noticias? ¿Acaso un nuevo jefe sabe que mi hermana es la columna vertebral y la va a promover? ¿O va a despedir al culpable, a Manuel Rivera? Ahora transmitiré oficialmente la decisión del grupo. Javier Luna, por negligencia grave y daño intencional a los activos clave, es despedido de inmediato y no será reingresado. María Luna, como exgerente, por estos hechos, asume plena responsabilidad. Perderá todos sus cargos hoy mismo y será despedida. El señor Manuel Rivera actuó con destreza en este caso.
Su competencia técnica y ética profesional son de plena confianza. Por lo tanto, es nombrado del Departamento Técnico de Florido Innovación S.A. como asesor especial. Seguirá a cargo del desarrollo técnico clave y la gestión del equipo. No, no pueden despedirme. Manuel es mi esposo. Somos uno. Despedirme es echarlo. Ahora la empresa depende de su tecnología clave. Sin él, estarán tomando el control de una empresa vacía. Sí. Esta empresa la fundaron ellos. No pueden faltar. Si despiden a mi hermana, entonces Manuel, no, mi cuñado. Mi cuñado se sentirá decepcionado. Él seguro no querrá quedarse. Manuel, habla con el nuevo jefe por mí. Que me deje mi puesto. Si me ayudas esta vez, puedo olvidar lo que pasó. Podemos intentar volver a estar juntos. ¿Qué dices? Cuñado, mi hermana te da una salida. Acéptala ya. Si los dos se vuelven a unir, seguiremos siendo familia. Tú te encargarás de la técnica, mi hermana de negocio. Y yo también puedo ayudar, ¿verdad? Qué bien sería. Ya, basta. Parece que se equivocan en varias cosas. Primero, ya estamos divorciados. Y desde el punto de vista legal no tenemos ninguna relación. Segundo, si me quedo en la empresa y trabajo aquí, es una decisión profesional mía. Y si ustedes son despedidos, no tiene ninguna relación lógica. ¡Mientes! Sí, mi hermana. Tercero, y lo más importante, el nuevo jefe que los despidió soy yo. Yo, Manuel Rivera, soy el gerente de Florido Innovación. ¿Eres el gerente? ¿Fuiste tú quien dio la orden? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser así? ¡Me estás mintiendo! Es el documento de nombramiento emitido por la Junta del Grupo, señora Luna. Véalo bien. Manuel, como esposos, compartimos tanto tiempo. ¿Por qué me haces esto? ¿Acaso no tienes corazón? ¿No tienes conciencia? Manuel, eres un ingrato sin escrúpulos. Sin mi hermana no serías nada. Ahora que subiste, te volteas contra nosotros. ¿No temes el karma? Compartir alegrías y penas. Qué bien lo dices. Cierto, al principio compartimos las penas. ¿Pero luego qué? Con cada ingreso de la empresa, ¿en qué pensabas? ¿Pensabas en qué auto comprarle a tu hermano? ¿En qué casa construir para tu familia? ¿Y cuánto dinero darle a tus padres? ¿Eso es compartir alegrías? Fue tú, poco a poco, quien acabó con el amor que nos unía. ¿Con qué derecho te paras aquí ahora para chantajearme con nuestro matrimonio? Seguridad. Saquen a estos dos. Sí, director Rivera. Asistente Chávez, avísale al banco que yo ya no puedo pagar el préstamo. Que sigan el procedimiento y hipotecen esa casa. Sí. María Luna, nuestras cuentas las saldaré una por una. ¿De qué se cree Manuel? Esta empresa la creamos juntos desde cero. Si lo logré una vez, lo haré de nuevo. Así es. Cuando nosotros dos triunfemos, lo llamaremos para darle sobras. Y verlo mendigar para desquitarme de hoy. ¿Quién se atreve a insultarme? Abran, soy de cobros del banco. Señora María Luna, esta casa hipotecada tiene pagos muy atrasados. Recojan sus pertenencias de inmediato. Deben irse hoy mismo. Es tu culpa. Si no hubieras querido robarte esos 200.000 euros, ¿cómo Manuel habría hipotecado la casa? ¿Cómo es que nosotros terminamos así? ¿Acaso yo gasté el dinero? ¿Qué quieres decir con que yo lo gasté? Dejen de pelear. ¿No tienes ojos? ¿Quieres morir? Tú sí que quieres morir. No le peguen a mi hijo, Javito. No le peguen a mi hijo. Javito, no peguen. Ay, Javito.
¡Javito! ¡Javito! ¿Qué lo trae por aquí, presidenta? Vine a revisar mi inversión. Y de paso, te llevaré a ver un buen espectáculo. ¿Un espectáculo? El espectáculo está adentro. Javier Luna peleó en la calle anoche, y ahora yace aquí. Lunita, no es que te critique, pero si hubieras detenido a Javito para que no tocara esa computadora, no estaríamos en esta situación. Ahora no tenemos casa, y a Javito lo dejaron así. Te lo dije, no consientas tanto a Javito, y no me escuchaste. Y ahora mira, no nos queda nada. ¿Yo consentí a Javito? Papá, mamá, ¿cómo pueden decirme algo así? De repente siento que estas personas son tan extrañas. Lunita, no quise decir eso. Me alteré mucho. ¿Cómo no iba a preocuparme? Sí, Lunita, hablé sin pensar. Sé que has sufrido mucho estos años. Fuiste tú. Fui yo. Te admiro. Valoro tu potencial, por eso invierto en ti, y te quito todos los obstáculos. Pero no soy del tipo que prefiere actuar en secreto, ni una santa que hace el bien en silencio. Prefiero que los resultados y el proceso estén a la vista, para que quien deba saberlo, sepa quién protege su inversión. ¿Me culpas? ¿Por entrometerme o por ser drástica? No, no soy alguien que no sabe agradecer. Por esto, debería agradecerte. Creo que era Manuel. ¿Será por el estrés? ¿Tuve una alucinación? Lo siento, perdón. Solo quería evitar problemas. Manuel, sabía que no me equivocaba. No eres el tipo que, al recibir un golpe, ofrece la otra mejilla como un santo. Tampoco eres un buenazo que se deja llevar por el pasado. Eso es bueno. Entonces, ¿por qué no te adelanto algo de la emocionante trama que se viene? Es el dragón. Aún está vivo. Pensé que... Soy una ciudadana de ley. Además, no me ensuciaría las manos con él. Él mismo se destruirá. ¿Qué quieres decir? Tiene un nuevo negocio. Usa información interna y altos rendimientos para engañar a los desesperados. El método es simple. Primero inviertes poco. Duplica y vuelves a invertir, y duplica de nuevo. Cuando inviertas todo tu patrimonio, él te dirá que falta dinero y debes invertir más para retirar. Un clásico, pero siempre hay gente que cae. ¿Quieres decir? Que tu exesposa, que ahora tiene ganas de volver a la cima, si se entera de esta oportunidad, ¿no caería presa de inmediato? Esa es su propia decisión. Es adulta. Debe responder por sus actos. Y yo no soy de meterme en lo ajeno. Tienes razón, no es asunto tuyo.
Solo que las ruedas del destino dieron la vuelta. Alguien sin salida y alguien que busca presa. Dos caminos sin salida se cruzan, y nosotros solo vimos el cruce antes. Hay tráfico. Llegaré tarde. Bien. ¡Hermana! ¡Este lugar es increíble! Manuel. ¿No es nuestro doctor Rivera? ¿Qué? ¿Comiendo solo aquí? Parece que ser empleado es muy tranquilo. Manuel, mi hermana invirtió hace poco. En menos de una semana más que dobló su dinero. Recién invirtió una gran suma. Pronto será rica. No como tú. Te tocará ser empleado de por vida. Nuestra Lunita es muy lista y muy valiente. Nos hace ganar mucho dinero. Ay, no como ciertos tipos. Manuel, no es por criticarte, pero sigues en el mismo lugar. Si hubieras tratado mejor a Lunita, no estarías viviendo bien con nosotros. Exacto. Mira lo exitosa que está mi hermana. Tú no tienes suerte ni visión. Solo mereces ganar el sueldo de los pobres. En ese caso, felicidades. Ganar dinero invirtiendo es bueno, pero también espero que sigan teniendo tanta suerte. Para que al final no sea todo en vano. Manuel, no te hagas el raro por envidia. Mira, si eres inteligente, arrodíllate ahora y haz 3 reverencias a mi hermana y a mí. Le pediré que te deje invertir. Te harás un dinero. ¿Qué dices? Manuel, si te arrodillas ahora y te disculpas, podría considerar volver contigo y dejarte unirte a mi proyecto. Así no tendrás que sufrir trabajando. ¿Qué dices? Lunita, eres muy buena. Alguien tan malagradecido, ¿aún lo ayudas? Ay, déjalo. Si Lunita le da una oportunidad, es por su bondad. Manuel, tienes que aprovechar esta oportunidad. No volverá a tener otra como esta. No me interesa. Lárguense. Manuel, ¿qué actitud es esa? Si te arrodillas ahora y te disculpas, tendrás muchos beneficios. O serás un simple empleado toda tu vida. Les digo a todos ustedes, son muy interesantes. ¿No se creen demasiado? Entonces lo repetiré. No solo no me interesa, sino que me da asco. Manuel, no te hagas el santo. Que te arrodilles es darte una oportunidad, ¿entiendes? Sin mi hermana eres un perro callejero. ¿O a quién hacen arrodillarse? Manuel, ¿quién es ella? Acabamos de divorciarnos y ya tienes a otra. Tan joven y con ropa de marca. ¿Quién sabe de dónde saca el dinero? Ya saben de qué se trata. ¿Con esa ropa de marca? ¿Quién sabe? Seguro la saca engañando a hombres. Como educan a la hija, así será. Quién sabe, toda su familia son vampiros, esperando engañar a hombres para vivir bien. Cuñado, aunque te sientas tan vacío, no te busques a una mujer así. Cuidado, te va a chupar la sangre y luego te echará. ¡Basta! ¡Cállense! Manuel. ¿Defiendes a una extraña y gritas a mi familia? Habla. Sin manos. ¿Te atreves a golpear a mi hermana? ¿Quieres morir? ¡Tú! Disculpe. Fue nuestra negligencia. Lamentamos la molestia. Lunita, ¿quién es ella? ¿Por qué tanto protagonismo?
¿Quién diablos eres? ¿Cómo te atreves a tocarme? No merecen saber quién soy. Échenlos a esta familia. Vista Alegre nunca más los recibirá. ¿Sabes en qué lugar estás? Aunque tengas algo de dinero y algún respaldo, ¿crees que puedes mandar aquí? ¿Crees que eres la presidenta de Grupo Florido, Verónica Fajardo? Javi, veo que vive de un viejo, y con el dinero ajeno se cree que puede mantener a un gigoló. Manuel, ¿es verdad lo que dice Sofía? ¿Ella te está manteniendo? Dejen de decir tonterías. Ella es. ¿Y qué si es así? ¿Y qué si no? Con mi estatus, al menos. Manuel, conmigo. Vivirá mucho mejor que antes. Ustedes. Manuel, de verdad no me lo esperaba. No pensé que al dejar a mi hermana estuvieras tan desesperado y te buscaras a una rica que se vende por dinero. Vengan, sujételos. ¡Suéltenme! Les advierto, si me tocan los denuncio. ¡Suéltenme! Ustedes son unos insolentes. Abran bien los ojos y miren bien. Ella es la presidenta de Grupo Florido. Verónica Fajardo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser ella? Dicen que manda en ambos lados. Es muy cruel. ¿La insultamos tanto? ¿Crees que...? Perdón, presidenta, es un malentendido. Sea comprensiva. No nos haga caso. Hermana, discúlpate con la presidenta. Si no fuera por defenderte, no la habríamos ofendido. ¡Qué ruido! Échenlos. Sí, sáquenlos. Suéltenme, me duelen. Lo siento. Te metí en problemas. ¿Qué? ¿Te da lástima? No me refería a eso. Ya, si te sientes mal. ¿Qué tal si invitas hoy? ¿O acaso? ¿Planeas compensarme de otra forma? De todas formas, yo invito. Y luego, si la presidenta necesita algo, haré lo que sea. Haré lo posible. Tranquilo. Lo pensaré bien. ¿Qué hacen? ¡Te mataré! ¿Por qué Verónica Fajardo está con Manuel? ¿Y por qué lo defiende tanto? Lo que dijo la presidenta. ¿De verdad tienen ese tipo de relación? Imposible. Verónica Fajardo conoce a muchos hombres. ¿Cree que se fijaría en Manuel? Si lo defendió en el restaurante, solo es porque Manuel es su empleado. Sí, seguro es así. Hermana, ya me acordé. ¿No vimos aquí hace tiempo a Manuel con una mujer? ¿No te parece que se parecía a la presidenta Fajardo? Así que Manuel desde antes ya se enredó con Verónica Fajardo. Hermana, ¿será que Manuel ante Verónica Fajardo te habló mal y te hizo despedir? Sí. Ya veo. Seguro Manuel quiere aprovechar para que le ruede y me rinda. Me subestima mucho. Incluso sin él, puedo ganar mucho dinero. A ver quién rueda a quién. Mira, ya llegó el dinero. Dragón, ¿ya pagó el proyecto? No, los fondos están atascados. Ahora debes agregar 1 millón de euros para desbloquearlos. Si no, el dinero anterior se perderá. ¿Qué? ¿1 millón de euros? ¡1 millón! Directora Luna, hay que arriesgarse. Piénsalo. Antes, con 100.000 euros lo duplicaste. Si este 1 millón de euros se libera, serán 2 millones de euros en un solo día. Piénsalo bien. ¿De dónde sacamos 1 millón de euros ahora? Cierto.
Hermana, ¿y si vamos a pedir un préstamo? Si la inversión se duplica, podremos pagar todo con intereses y nos quedará mucho dinero. Piénsalo. Te llevaré a un lugar. ¿Mm? ¿A dónde? Un lugar para que te desahogues. El fuerte, te lo ruego. Solo 1 millón de euros. Te lo devuelvo con intereses en un mes. ¿Aún recuerdas lo que sufriste? ¡De rodillas! ¡De rodillas, doctor Rivera! 1 millón de euros. Puedo prestarlo. Pero si me lo pides, tienes que hacerlo bien. Actúa bien. O siguen las reglas, o se largan de aquí. Les doy 10 segundos. No hay prórroga. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Presidenta Fajardo, no sé por qué hace esto por mí. He estado pensando, si solo fuera por mi talento, no tendría que llegar a este extremo. De hecho, en este. Porque me gustas, Manuel. ¿Me gustas? ¿Por qué? Pues piénsalo con calma. Lunita, ya casi hace un mes. Ya debe de pagar la inversión, o el fuerte volverá a presionar. Llamaré al dragón. Número no existe. Nos estafaron. Entonces... ¿Quién es? ¡Abran! Sé que están adentro. Si no abren, la rompo. ¡Abran! Presidenta Fajardo, Manuel. ¿Qué pasa a esta hora? Almuerza conmigo en Vista Alegre en 3 días. Tengo algo importante que decirte. Bien. Y ahora ni podemos volver a casa. Oye, hermana, nos echaron. Todo por culpa de Verónica Fajardo. Escuchó las calumnias de ese bastardo de Manuel y por eso te malinterpretó. Así que si logramos encontrarla y le explicamos todo, tal vez te vuelva a aceptar en la empresa. Y a ese bastardo de Manuel lo echará de la empresa. Entonces, él sabrá lo que estamos sufriendo. Tienes razón. Tengo un amigo que creo que trabaja con el Grupo Florido. Iré a averiguar. Ya averiguo. En 3 días, Verónica Fajardo estará en Vista Alegre para declararse a su amor. Entonces nos colaremos. Manuel, ¿qué haces aquí? Hoy la presidenta Fajardo reservó todo. La gente común no entra. Hermana, Manuel seguro sabe que hoy irás con la presidenta Fajardo a denunciarlo. Tiene miedo. Por eso vino a rogar. ¿Qué delitos? Manuel, si no hubieras ido con la presidenta Fajardo a difamar a nuestra Lunita, ¿crees que la habrían despedido? Tu familia está loca de remate. Manuel, ya que te arrepientes, suplícame ahora. Cuando vea a la presidenta Fajardo, haré buenas palabras por ti, para que te deje un puesto de empleado. Exacto. Mi hermana es compasiva. Arrodíllate y dale las gracias. De verdad admiro su imaginación.
¿Vivir en su mundo de ilusiones no es muy divertido? Manuel, no seas tan malagradecido. Cuando veamos a la presidenta Fajardo, te echarán a la calle. Por aquí, presidenta Fajardo. Por fin llegó, presidenta Fajardo. Lo que dijimos antes en el restaurante no fue lo que pensábamos. Sí, fue Manuel. Manuel nos engañó. Sí, presidenta Fajardo. Tenga mucho cuidado con Manuel. Es muy astuto y siniestro. Díganme, ¿cómo es astuto y siniestro? Presidenta Fajardo, Manuel Rivera se acercó a usted para difamar a mi hermana y hablar mal de ella, haciéndola malinterpretar y despedirla de la empresa. Él solo me envidia. Envidia mi talento. Teme que mi permanencia afecte su puesto. Y quiere que le ruede volver. Por eso usó un truco tan sucio. No se deje engañar por él. Presidenta, ese tipo no merece estar aquí. Despídalo ya y haga justicia a mi hermana. Sí. Presidenta, estas son las flores que pidió para el señor Manuel Rivera. ¿Qué dijo? No, imposible. Eso es absolutamente imposible, presidenta. ¿Cómo es que se fijó en él? Así es. Hasta la familia de su esposa la engañó sin piedad. Si se queda con él, tarde o temprano la perjudicará. Sí, presidenta. Solo conocen al Manuel que pueden explotar sin límite. Su talento, sus principios, su bondad, no ven nada de eso e incluso lo pisotean. ¿De verdad creen que el acuerdo lo firmé porque yo lo pedí? El acuerdo fue Manuel quien lo propuso. ¿Qué? Manuel, ¿por qué hiciste esto? Esa también era tu empresa. Es tu culpa que me arruinaste, y a toda mi familia. María. Desde el principio, ustedes mismos se arruinaron. Solo no extendí la mano para detener a alguien que quería saltar. María, ¿dónde te escondes, carajo? ¿Podrías darnos unos días más? Seguro encontraremos una solución. Te lo ruego. Les advierto, les doy 3 días. Pago total. Ni un centavo menos. Si no, no los perdonaré. ¿Qué hacemos? Manuel, te lo ruego. Por lo que fuimos en el pasado. ¿Otra vez me vas a decir que es la última vez? Cuñado, no. Manu, seamos magnánimos. No nos hagas caso. Te lo ruego, Manu. Te ruego que nos ayudes una vez más. Desde ahora te serviremos como esclavos. Manu. Manu, el jefe. Te lo ruego, Manu. Te haremos lo que nos digas. Te lo ruego, ayúdanos. Cuñado, te lo ruego. Sinceramente, sabemos que nos equivocamos. Es muy tarde. La avaricia y las artimañas de su familia ya agotaron lo que llaman sentimientos. A partir de ahora, la vida o la muerte de su familia no me importa. Échenlos. Llévenlos. ¡No, Manu! Sé que decir esto ahora puede ser muy repentino. Pero quiero decirte que me gustas. Desde que te ayudé por primera vez, vi tu tenacidad, y luego tu talento y principios. Me sentí profundamente atraída. Ya no quiero ser solo tu jefa, ni tu ayudante. Quiero estar a tu lado. ¿Estás dispuesto a darme una oportunidad? Presidenta. Acepto. Todo ha terminado. El dragón fue arrestado.
María y Javier son sospechosos de dañar los activos clave de la empresa. El grupo Florido los demandará, condenados a 3 años. Los otros 3 no tienen para pagar. Ahora viven escondidos. Ahora que lo pienso, si de verdad me hubiera quedado sin salida y le pedí dinero al dragón, temo que mi final sería peor que el suyo. Pero por suerte me encontré contigo.